Entonces, en el transcurso de este gran periodo, mencioné que hay dos hermanos, y en la parábola del hijo pródigo siempre se habla del hermano menor, pero no se discute sobre el hermano mayor. Y me gustaría decir algo relacionado con el hermano mayor. El hermano mayor aparece en escena cuando su hermano ya había regresado a casa en su ausencia. Él estaba trabajando en los campos, en las viñas de su padre, sin saber lo que había ocurrido aquel día. Al llegar por la noche, quedó sorprendido, si no es que completamente atónito. Oyó música y danzas, escuchó instrumentos musicales y se preguntó por qué razón había tal celebración. No se atrevió a ir directamente, probablemente porque aún llevaba puesta su ropa de trabajo. No se acercó a ver qué ocurría exactamente. Un niño del vecindario apareció y al preguntarle qué estaba pasando, el niño le respondió: «Tu hermano, aquel que estaba perdido, ha regresado, y tu padre ha sacrificado el becerro cebado porque lo ha recibido de vuelta con alegría». El niño, pues, le informó la razón de la fiesta, la alegría y el banquete en la casa, algo aparentemente inusual. Como resultado, el hermano mayor se llenó de ira. Le pareció injusto. ¿Y si alguna vez nosotros también nos sentimos amargados por la felicidad de otro? ¿Y si alguna vez nos alegramos con la desgracia de otros? Lamentablemente, es probable que muchos se encuentren en esta situación. ¿Por qué se enojó el hermano mayor? Se indignó con su padre. No podía perdonar lo que había hecho su hermano menor y sentía que no merecía tal recibimiento. En su interior ya lo había condenado, lo consideraba un pecador. No aceptaba que se le mostrara honor o reconocimiento. Para él, su hermano menor ya no era digno de nada. Esto, sin embargo, nos enseña algo importante. Debemos ser indulgentes en todas las direcciones. Si una persona muestra signos de arrepentimiento, debemos perdonarla. Pero incluso si no muestra arrepentimiento, aún así no tenemos derecho a guardar ira en nuestro corazón. Tengan esto en cuenta. El ser humano está obligado a perdonar, sin importar si el otro lo hace o no. No tenemos derecho a recordar con amargura los errores de los demás, ni a asumir el papel de juez, como hizo el hermano mayor. Para él, su hermano estaba muerto, era un exiliado, no merecía volver a casa después de lo que había hecho. Pero si Dios aplicara el mismo criterio con cada persona que peca, ¿quién podría salvarse? Ni siquiera los santos, porque no nacieron santos desde el vientre materno. Como dice nuestra Iglesia, no hay hombre que viva y no peque. Alguna vez también nosotros hemos pecado, sea en palabra, en obra o en pensamiento. Si la justicia de Dios se airara contra nosotros, ¿dónde podríamos estar de pie? Como dice el salmista: «Señor, si tomaras en cuenta nuestras iniquidades, ¿quién podría resistir?». El hermano mayor se enojó y no quiso entrar, pero ¿qué había perdido él realmente? Su herencia seguía intacta, su parte no se había reducido. El hermano menor tomó lo que le correspondía y lo desperdició, pero eso no afectó en nada la porción del mayor. Aún hoy hay personas que se dicen cristianas que no faltan a los servicios religiosos, pero llevan en su interior una amargura que les carcome el alma. Esto no es ajeno a nuestra enseñanza, pero muchas veces no lo notamos. ¿Qué es lo que te carcome cuando escuchas algo sobre otra persona? ¿Es el diablo? ¿Has intentado erradicar eso de tu corazón? ¿Has pedido a Dios que cambie tu corazón de piedra por un corazón de carne? Si no lo has pedido, ¿cómo podrás presentarte ante el Dios de misericordia y amor? ¿Cómo pedirás perdón si tú mismo no perdonas? ¿Cómo encontrarás lugar en el reino de Dios donde todo es lo opuesto a tu actitud? Estas son oportunidades para examinar lo que ocurre dentro de nosotros, porque no siempre podemos ver lo que hay en nuestro interior, pero en ciertos momentos lo descubrimos. Al ver la bondad o la maldad en otros, encontramos la medida de nuestra fe. El padre, como buen padre, y sobre todo como imagen de Dios, vio que el hermano mayor estaba enojado. No le pareció bien lo que había sucedido con el hijo pródigo, no aceptaba que se hubiera sacrificado el becerro cebado en su honor. Pero el padre no lo dejó solo en su enojo. No le dijo simplemente: «Déjalo estar, veremos qué hace». No pensó: si no quiere unirse a la celebración, allá él. Porque si el resentimiento se prolonga demasiado, el alma se enfría. No permitas que la enemistad se alargue. El apóstol Pablo dice claramente: «No dejen que el sol se ponga sobre su enojo». Antes de que caiga la noche, busca la reconciliación. Hay personas que pasan años sin decirse un simple buenos días, que han condenado en su interior a hermanos, hijos, cónyuges, vecinos y amigos. ¿Y estos son creyentes?
¿Cómo pueden llamarse religiosos si han aislado a las personas de su vida? Vean cómo el padre corrió a recibir a su hijo pródigo, sucio y harapiento. Y ahora, dice la parábola, el padre salió y rogó al hermano mayor que entrara, que se uniera a la celebración. Pero él le respondió con arrogancia: «Mira, tantos años te he servido y nunca me diste ni siquiera un cabrito para festejar con mis amigos». Esto es lo que muchos dicen: «He trabajado para la iglesia, he construido templos, he ayudado en obras». Pero ¿para quién lo has hecho realmente? ¿Para Dios o para tu propio beneficio? Porque hacer el bien no es una carga, es un privilegio. Un árbol no se enorgullece de dar fruto, porque para eso fue plantado. Así también, quien ha recibido a Cristo en su corazón no puede hacer el mal. Si Cristo está en ti, no puedes seguir pecando deliberadamente. Muchos comulgan, pero no permiten que Cristo reine en su vida. Porque para que Él habite en nosotros, debemos prepararnos y darle el control de nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Como dice San Pablo, si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto para el pecado, pero el espíritu es vida por la justicia. No puedes seguir criticando, calumniando, envidiando o siendo injusto. El cuerpo es como un violín, depende de quién lo toque. Si piensas con maldad, si miras con juicio, es porque quien guía tu vida no es Cristo. El hermano mayor se sentía con derecho a recibir más, a ser recompensado, pero su corazón estaba endurecido. Este hijo tuyo, dijo, ni siquiera lo llamó mi hermano, ha desperdiciado su herencia con prostitutas y tú mataste el becerro cebado por él. Sin embargo, el padre no lo condenó. No le dijo: ¿dónde has estado desvergonzado? ¿Qué has hecho, pecador? Solo le mostró amor. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros seguimos juzgando a aquellos que se han arrepentido, incluso cuando Dios ya los ha perdonado? ¿Cuántas veces seguimos envenenando sus nombres en nuestras conversaciones, dejando insinuaciones, cuando en realidad esas personas ya han sido restauradas? Esto no solo ocurre con laicos, sino también con sacerdotes. Hay quienes critican a clérigos que pueden haber cometido errores, pero que ya se han arrepentido y confesado. ¿Quién eres tú para seguir esparciendo veneno? La parábola nos habla de Dios y nos invita a preguntarnos: ¿somos el hermano mayor o el hermano menor? Muchos, lamentablemente, nos parecemos al hermano mayor. Acusaciones, todas estas que van en contra del hermano menor, se presentan no dentro de la casa, sino desde fuera. Si hubiera estado cerca, si hubiera permanecido en la casa como alguien dedicado a su labor y al servicio, sin pensar que con su esfuerzo obligaba a su padre o a Dios a recompensarlo, sino simplemente por responsabilidad, su actitud habría sido distinta. Hace poco, un niño de 14 o 15 años respondió de una manera admirable en un restaurante donde trabajaba junto a su padre. Un hombre, padre de 8 hijos, que no había logrado que ninguno de ellos siguiera su camino a pesar de ser cristiano, vio al niño trabajando con su padre y se alegró. Le dijo espontáneamente: «Bravo, hijo mío, mis felicitaciones por estar aquí». Estaba dolido por la actitud de sus propios hijos, por eso se lo dijo de corazón. Pero el niño le respondió: «¿Qué felicitaciones, señor? Es mi deber, es el negocio de mi padre, es nuestra propiedad. Tengo la obligación de ayudar, no merezco felicitaciones». Así también, cuando hacemos algo como cristianos, queremos que nos escriban con letras doradas en una placa de donantes o benefactores, que se mencione nuestro nombre, que todos nos elogien. Queremos que los demás muevan la cola como perritos ante el benefactor. Pero en realidad, amigo mío, estás obligado a hacer el bien a tu prójimo siempre que puedas, y en la medida en que puedas, sin necesidad de alardear de ello. Porque desde el momento en que lo proclamas y lo sacas a la luz, pierdes tu recompensa y además cometes pecado. San Basilio lo dice muy bien: el bien que no se hace bien no es realmente bien. ¿Sabes qué se dice del león, el rey del desierto? Cuando detecta con su olfato que hay un cazador cerca, huye rápidamente y arrastra su cola para borrar sus huellas y que no se sepa hacia dónde ha ido. Así también debemos hacer nosotros con nuestras buenas obras, nunca permitir que salgan a la luz. Porque desde el momento en que se hacen visibles en un 99,99%, por no decir 200%, el diablo ya las ha tomado y no queda nada para nosotros. Cuando hagas algo bueno, hazlo con la intención de glorificar al Padre. Como dice el Evangelio: brille vuestra luz en lo secreto, y el que ve en lo oculto os recompensará en público. Dios lo sabe, tú no necesitas proclamarlo.
Deja que otros lo digan, pero tú no lo menciones. Cuando hagas el bien, di simplemente, he hecho mi deber, por favor, déjenlo así. Pero en cambio el hermano mayor acusó a su padre, llamó a su hermano fornicador, como si estuviera diciendo lo mismo que Adán en el principio. No es culpa mía, es culpa tuya por darme una mujer así que me arrastró a esto. Eva, por su parte, dijo, no es culpa mía, es culpa de la serpiente que me engañó. En otras palabras, culparon a Dios. Ahora el hermano mayor acusa a su padre por haber recibido de vuelta al hijo pródigo. Me parece que tú eres igual a él, le dice, como si su padre también fuera un pecador por haberlo perdonado. Se comió toda su vida con prostitutas, le dice. Pero, ¿qué se comió de lo tuyo? ¿Acaso tomó de tu parte? Existen dos tipos de pecados, los que cometemos y los que podríamos haber evitado o corregido y no lo hicimos. También hay pecados en los que no nos involucramos, pero que afectan a otros y por los cuales nosotros tendremos que rendir cuentas. Si leen el capítulo 3, versículo 17 del profeta Ezequiel, se asustarán. Dice claramente, si yo le digo al impío, morirás, y tú no lo adviertes ni lo exhortas para que se aparte de su camino perverso, él morirá en su pecado, pero yo te pediré cuentas por su sangre. En otras palabras, si no le adviertes, tú también eres culpable. Pero continúa diciendo, si tú adviertes al impío y él no hace caso, él morirá en su pecado, pero tú habrás salvado tu alma. No se trata de condenarlo ni de gritarle, cambia de vida o perecerás. No, sino de recordarle con amor. Hermano, esto que haces no es bueno para ti, no te conviene. Mira a otros que han seguido este camino, cómo han terminado, reflexiona. No puedes ser indiferente cuando ves un incendio en la casa de tu vecino. Sales corriendo con lo que tengas a mano para apagarlo. Y ahora, cuando ves un incendio moral, un desastre espiritual, simplemente cierras la puerta y dices que hagan lo que quieran. Esto no es correcto, ni humana ni espiritualmente. Seremos juzgados por nuestra indiferencia. Si yo tuviera al hermano mayor aquí ahora mismo, le preguntaría, dime, ¿cuántas veces intentaste hablar con tu hermano antes de que se fuera? ¿Cuántas cartas le escribiste? ¿Cuántas oraciones hiciste por él? ¿Cuántos amigos intentaste involucrar para ayudarlo? ¿Hiciste algo por él o simplemente pensaste que se las arregle solo? Puedes vivir feliz ignorando la miseria del otro. ¿Cómo es posible? Tienes a Dios como Padre, tienes a los demás como hermanos. Porque si tu Padre Celestial se preocupa y vela por ese hijo suyo descarriado, ¿cómo puedes permanecer indiferente? Muchos cristianos hoy en día son así, y sin embargo pasamos por alto esta enseñanza. Por eso decidí hablar de esto, para ver si hacemos un poco de limpieza en nuestro entorno y también en nuestro interior. Cuando el hijo mayor dijo, ese hijo tuyo que desperdició todo su dinero, el padre le respondió, no, tu hermano. Le recordó su vínculo, es tu hermano, de la misma carne y sangre que tú. Si te has mantenido cerca de Dios, no lo tomes como un logro personal ni como motivo de orgullo. No veas a los demás como insignificantes. ¿Qué significa ser fornicador, adúltero o ladrón? La conversión puede cambiarlo todo. El hijo pródigo, en su miseria, reconoció su error y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tú, en su lugar, no te habrías conmovido al escuchar esto, o seguirías endurecido como una bestia. Hay cristianos que son más crueles que los no creyentes. Es preferible encontrarse con 1000 turcos que con un cristiano duro de corazón. El padre le dice al hermano mayor, era necesario alegrarnos y celebrar, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Pero la parábola no menciona si el hermano mayor finalmente entró a la fiesta. No se sabe si se salvó. La historia nos deja una gran enseñanza. Era necesario celebrar porque ocurrió una resurrección. No era mi hijo, era tu hermano. Así que pregúntate, ¿eres el hermano mayor o el hermano menor? No puedes olvidar que es tu hermano, lo quieras o no, sigue siendo tu hermano. Aunque insistas en separarlo, en excluirlo del cuerpo de la iglesia, eso no es posible. Sigue siendo tu hermano. Y deberías alegrarte, y yo también, y todos deberíamos estar felices, porque ha ocurrido una resurrección. Cuando una persona vive lejos de Dios, es un muerto viviente, un cementerio ambulante. En cada hogar donde hay personas que viven alejadas de Dios, deberían colgarse banderas a media asta en señal de duelo. Es un gran error y hasta una blasfemia que muchos padres, cuando se les pregunta por sus hijos, respondan, gracias a Dios están bien. ¿En qué consiste ese bien?
porque tienen comida y varias parejas, porque están sanos, pero han roto ya 4 matrimonios. ¿Dónde está el gracias a Dios en eso? ¿Acaso van a la iglesia, se confiesan, comulgan, viven con prudencia y autocontrol? ¿En qué se basa tu alabanza a Dios? ¿Por una vida desordenada y pecaminosa? Esto es una burla al nombre de Dios. Creemos erróneamente que una persona está viva simplemente porque habla, blasfema, fornica, mata o roba. Pero el Señor le dijo al obispo de la Odisea en el Apocalipsis: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Así también en esta parábola el Padre dice: tu hermano estaba muerto y ha revivido. Pero ¿cómo estaba muerto si estaba disfrutando de la vida rodeado de mujeres y placeres? Precisamente por eso estaba muerto, estaba separado de Dios. ¿Recuerdan aquel pasaje del Evangelio donde un discípulo pidió permiso para ir a enterrar a su padre? Y Cristo le respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, hay muchos muertos con corbata y trajes elegantes en este mundo. ¿Acaso en tu pueblo, cuando alguien muere, el mismo muerto se entierra? No, otros lo hacen. Pero Cristo le dijo a su discípulo: ven conmigo, aquí está la vida. Deja que los muertos se entierren entre sí. Hoy en día hay muchos muertos espirituales, personas que están vivas físicamente, pero muertas para Dios. Este hijo pródigo era uno de ellos. Bienaventurado el hombre que antes de morir físicamente experimenta una resurrección espiritual. El alma del bautizado, en el momento de su bautismo, se vuelve roja como un carbón encendido. Pero cuando crece y comienza a seguir los deseos de la carne y del mundo, lo único que hace es cubrir ese carbón con cenizas. En las zonas rurales, las familias pobres no siempre tienen cerillas para encender el fuego. ¿Qué hacen? Antes de acostarse, cubren las brasas con cenizas. Y por la mañana, al retirar la ceniza y avivar el fuego, las brasas se encienden de nuevo. Tal vez estas cosas te parezcan cuentos de otro tiempo, pero son realidades. Asimismo, bajo toda la suciedad y la impureza, el alma inmortal del hombre está sepultada. Pero a veces, un evento, una sacudida, un terremoto espiritual, hace que se avive ese fuego y se limpie la ceniza. Hemos oído hablar de mosaicos antiguos que han sido descubiertos bajo capas de tierra y escombros. ¿Qué hace el arqueólogo? Excava y lo saca a la luz. Lo mismo debe hacerse con el alma de una persona que ha estado muerta espiritualmente. Alguien debe esforzarse para descubrirla, para limpiar todo lo que la cubre y permitir su restauración. Así es como se produce la resurrección de un alma. Y cuando sucede, la misma persona se sorprende de sí misma y dice: ¿qué me ha pasado? Antes me burlaba de estas cosas, menospreciaba a los que las practicaban y ahora soy uno de ellos. No es que haya sido engañado, es que finalmente ha encontrado la verdadera vida. Antes vivía en tinieblas, prendía una vela en Pascua o recogía agua bendita en la Epifanía, pero todo lo hacía de manera superficial, sin compromiso real con Dios. La Escritura dice: en tu luz veremos la luz. Si no hay luz, no podemos ver correctamente. Así es en el plano físico y en el espiritual. Así que el padre le dice al hijo mayor: tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Existen 2 tipos de muerte, la corporal y la espiritual. Cuando un hombre muere físicamente, su alma y su cuerpo se separan. Cuando ves el cuerpo de alguien en un ataúd, dices: este es el cadáver de fulano. Pero si vieras su alma elevándose, dirías: ahí va el alma de fulano. El cuerpo sin alma es un cadáver, pero el alma sin Dios también es un muerto. La unión del alma con Dios es lo que da vida a la persona. Si este candelabro que está frente a mí se desconectara de la corriente eléctrica, se apagaría. Estaría físicamente presente, pero sin luz. Así es el hombre sin Dios, parece vivo, pero está espiritualmente muerto. Puede comer, beber, viajar al espacio, pero sigue siendo un cementerio ambulante si está alejado de Dios. Por eso el padre en la parábola dice: tu hermano estaba muerto y ha revivido. En lugar de alegrarse, el hermano mayor se amarga y se indigna. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lleva dentro que le causa tanta amargura? En lugar de abrazar a su hermano y llorar con él, le guarda rencor. ¿Recuerdan la historia que conté una vez? Un hombre vivía en un patio con varias familias. Este hombre era ateo, no creía en nada. Un día, su vecino creyente se enteró de que estaba muriendo de cáncer y fue a verlo para hablarle de Cristo. Pero el moribundo le respondió: «Así que ahora vienes a decirme estas cosas. Hemos vivido juntos durante 26 años y nunca me hablaste de esto. Y ahora que me muero, me vienes con esto. Fuera de aquí». Hermanos, no nos engañemos.
Muchos de nosotros nos parecemos más al hermano mayor del hijo pródigo que al Padre misericordioso. Pensamos que no tenemos responsabilidad en la salvación de los demás y dejamos la tarea a los sacerdotes, a los teólogos o a las organizaciones caritativas. Pero ¿quién nos dijo que no tenemos responsabilidad? Sabemos hablar de moda, de remedios caseros, de todo tipo de trivialidades. Pero cuando se trata de hablar de Cristo decimos, no sé qué decir. Si somos cristianos solo de nombre, no hemos entendido nada. La fe no se hereda, se vive. Déjenme contarles una historia más. Un herrero en Atenas tenía a su cargo al hijo de un amigo. Intentó guiarlo por el camino correcto, pero el joven se alejó poco a poco. El hombre, en lugar de insistir con palabras, comenzó a orar con lágrimas por él. Una noche, el joven llegó al taller y encontró a su maestro llorando y rogando a Dios por su salvación. Al verlo, el muchacho cayó de rodillas y le dijo, «Levántese, haré todo lo que me diga. No puedo soportar verlo sufrir por mí». La oración tiene poder. Lo mismo hizo una madre con su hija, que cayó en una vida de pecado. En lugar de discutir, puso un letrero en la puerta de su casa. «La puerta está abierta y tu madre siempre te espera». Esa simple frase la hizo recapacitar y volver a casa. Así también, Dios nos espera a todos. Pero debemos arrepentirnos antes de que sea demasiado tarde. El próximo domingo es el domingo del juicio final. Cada uno de nosotros enfrentará la justicia de Dios. Asegurémonos de estar preparados. Amén.